poder traerles. Y la palabra de hoy es: ten ánimo. Amén. Ten ánimo, amado hermano. Ten ánimo porque nuestra redención está cerca, dice la Escritura. Ten ánimo, ¿por qué? Porque Dios está contigo. Él no te ha dejado y no te ha desamparado. Ten ánimo y esfuérzate tu corazón. Aliéntese tu corazón, porque no estás solo. Dile que está a tu lado: ten ánimo. Amén. Ten ánimo. Gloria a Dios. Quiero llevarte al libro de Mateos, capítulo 14, en su versículo 22. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Y vamos a leerlo hasta el 32. Me da un fuerte amén, por favor, cuando lo tengan. Ten ánimo, hermano, tú que estás viendo por las redes sociales. Ten ánimo en Dios, amén. Dios está contigo, Él no te ha dejado. Gloria a Dios. Amén. Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leerlo desde el 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él al otro lado. Diga conmigo: al otro lado, a la otra ribera. Amén. E inmediatamente hizo ir a sus discípulos, o dice: vamos para el otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Diga conmigo: en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida, diga conmigo: enseguida, Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quiénes subieron a la barca? Ahí, cuando dice: y cuando ellos subieron a la barca, ¿quiénes fueron los que subieron a la barca? Si ellos ya estaban en la barca. ¿Pedro y quién? Pedro y el Señor. Y cuando el Señor subió a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, una vez más, Señor, gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque es nuestro alimento. Gracias porque es nuestra fuerza, oh Dios del cielo. Gracias. Gracias porque es tu espíritu en ella, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Bendigo tu palabra, ya está bendita, Dios, para que produzca, Señor, ese efecto en la vida de mis hermanos, así como lo ha producido en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, oro que tu palabra sea predicada, Señor, con toda libertad, oh Dios. En estos momentos me dispongo, Señor, para que me uses, para gloria y honra de tu nombre. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. Gloria al Señor. El tema de hoy es: ten ánimo. Ten ánimo. Hoy, ¿por qué Dios quiere hablarte y animarte? Que mantengas, o que te levantes, o que tengas ese ánimo para seguir adelante. Una de las cosas que nosotros debemos de entender como cristianos, como hijos de Dios, aquellos quienes hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es que este caminar en Dios siempre va a estar lleno
de obstáculos, de dificultades, de problemas, de acechanzas. Si nosotros leemos la Escritura, amados hermanos, la mayoría, por no decir todos los hombres de Dios, todos aquellos, todos los hijos, todo el pueblo de Dios, tuvo que pasar pruebas, momentos difíciles, momentos de adversidad, momentos de escasez, momentos de dolores. Y el mismo Señor Jesucristo, Él nos advirtió a nosotros de que nosotros íbamos a estar en este mundo, y este mundo iba a ser cruel con nosotros. En otras palabras, amados hermanos, algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar conscientes, es que este caminar con Dios no es fácil. Si nosotros pensamos y creímos de que el hecho de aceptar al Señor Jesucristo, la vida iba a ser color de rosas, amado hermano, déjame decepcionarte. Porque desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, amado hermano, y quiero aclararte esto, amado hermano, ¿por qué? Porque tal vez te preguntarás entonces y dirás, entonces mejor estaba en el mundo. No, no. La diferencia es que aunque en los caminos del Señor se levanten tormentas, se levanten pruebas, se levanten dificultades, se levante aún el mismo infierno, amado hermano, Dios está contigo. Dios prometió darte la victoria. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Yo soy quien te levanto, yo soy quien te esfuerzo, yo soy quien te defiendo. El que se levante contra ti, delante de ti caerá. Él te va a defender, Él te va a cuidar, Él te va a proteger, amado hermano. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, que aunque se levanten en guerra contra uno, Dios está contigo. Amén. Así es. Aleluya, si nosotros le creemos. Entonces, amado hermano, vamos a tener problemas. He aquí, dijo el Señor Jesucristo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. A unos echarán a la cárcel, a otros azotarán y a otros matarán. Pero gozaos y regocijaos, porque vuestro nombre está escrito en los cielos. No temáis a los que matan al cuerpo, teméis más bien a aquel que puede destruir el alma en el infierno. No temáis. Aleluya. Debemos estar conscientes, amado hermano, de que vamos a tener lucha, vamos a tener prueba. Tal vez vas a sentirte derribado, caído, pero la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo vuelve a levantar. Y si cae 8 veces lo levanta también. Y si cae 20 veces lo levanta también. Y si cae 100 veces también lo levanta. Y si cae 1000 veces también lo levanta. Aleluya, porque poderoso es Dios, dijo el apóstol Pablo, para hacerme estar en pies. Oh santo, aleluya. Dios quiere traerte ánimo, hermano, en esta mañana. Yo le predicaba al Señor, le decía, Señor, ¿qué quieres que le hable? Háblele de mi ánimo y de mi aliento. Pero que todas estas pruebas que yo tengo propósito con todo aquello. Amén. Sí, pero no ha estado exhortando, no ha estado llamando la atención todo este tiempo, porque los amo, dice Dios. Uy, así es. Porque el padre que ama al hijo lo corrige. Señor. Y azota al que recibe por hijo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿O acaso tú no eres padre? Si te molestas con Dios porque te corrige, entonces ¿por qué corriges y azotas a tu hijo? Santo. Entonces eres injusto. Gloria a Dios. Porque Dios habla a nuestra conciencia y a nuestro razonamiento, amado hermano. Y Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Es un camino difícil, amado hermano. El Señor Jesucristo dijo, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Amén.
y muchos son los que entran. Invitas a alguien, es más, a los hermanos de la iglesia, invita a una fiesta, se llena la fiesta. Y por más que pongan música del mundo y todo eso, se llena, pero invita a la casa de Dios. Pocos son. ¿Hello? Amén. ¿Hello? Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, más angosto el que lleva a la vida eterna, y pocos son. Así que no te extrañes, y amado pastor, amado líder, tú que estás, y tal vez en tu iglesia también pasa que lo mismo que la mía también, que a veces vienen, a veces no vienen. Pocos son los que van a entrar. Amén. Amén. Pocos son. No te preocupes, trabaja con los que tienes. Gloria a Dios. Está en Dios en añadir, si Él quiere añadir. Y la Biblia dice que Él añadía a aquellos quienes han de ser salvos. Entonces, gloria a Dios. Entonces, hermano, pero nos está hablando de ánimo y todo eso. Por eso, ten ánimo. Amén. Ten ánimo. Ahora, hermano, dos razones del por qué se nos hace difícil avanzar en los caminos del Señor. Dios quiere hablarte de dos razones para que tengas ánimo. Amén. Dos razones del por qué se nos hace difícil avanzar en los caminos del Señor. Mira lo que dice el verso 51. ¿Y dónde me quedé yo con el verso 51? No, el verso, espérate, por Dios. ¿Por qué puse aquí yo 51? Hice en el verso 32 nomás, mira lo que dice, ¿no? Gloria a Dios. Dos razones entonces del por qué se nos hace difícil avanzar en el camino del Señor. Lo que dice el verso 32, y dice: y cuando ellos subieron en la barca, diga conmigo, se calmó el viento. Por eso les preguntaba, ¿quiénes fueron los que subieron ahí en la barca? ¿Quiénes fueron? Pedro y Jesús. Pedro y el Señor. ¿Por qué? Porque Pedro, al ver entonces, al ver y probar si era el Señor Jesucristo, entonces le dijo: Señor, si eres tú, entonces permite que camine sobre las aguas, que vaya hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y ahí fue donde Pedro, es uno de los milagros más extraordinarios que ha pasado y que ha sucedido, y que nadie más lo ha registrado y lo ha hecho. El único que pudo andar sobre las aguas, aparte del Señor Jesucristo, fue Pedro. Amén. Basado en esa fe que en ese momento se fortaleció, ¿verdad? Y empezó a caminar sobre las aguas. Todos los demás estaban en la barca. Mira, oiga hermano, oiga esto por favor, sígueme. Cuando el Señor Jesucristo dice, ellos habían evangelizado en una de las ciudades, no recuerdo bien el contexto, en una de las ciudades, y entonces dice: ahora vamos a ir al otro lado. Esta palabra de ir al otro lado, amado hermano, significa ahora vamos nosotros a empezar nuestro peregrinaje para llegar a la tierra prometida. Amén. Se la puede uno tipificar así, de esa manera. Entonces, la barca representa es la iglesia. Oiga bien, la barca representa es mi vida. La barca representa es mi familia. La barca representa es mi institución, todo aquello en lo cual yo estoy involucrado. Gloria al Señor. Entonces, y dice que inmediatamente Él los hizo subir a la barca. Inmediatamente Él los puso dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Y entonces dice la Escritura de que ellos, pero el Señor Jesucristo no iba con ellos. Y el Señor Jesucristo, hermano, cuando hace las cosas es porque Él quiere enseñarnos algo. Amén. Él hizo y permitió que con un propósito Él los subió a la barca, y Él no fue con ellos para mostrarles una verdad. Y es esa verdad la cual Dios quiere nosotros. Entonces Dios quiere
mostrarnos. Gloria a Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él, que vayan al otro lado, que lleguen hacia el objetivo, que lleguen hacia la meta. Entre tanto que él despedía a la multitud, dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar. Oiga, amado hermano, esto es muy interesante. En el libro, aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 50 en adelante, es el mismo relato, pero Marcos dice de que cuando él se fue a orar, y ellos, dice de que estaban, es más, vamos ahí, hermano, porque ahí lo ilustra de una forma más precisa. Marcos, capítulo 6, versículo 50, por favor, sígueme. Marcos está después de Mateo. Marcos capítulo 6, versículo 50. Gloria a Dios. Marcos capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos, dice, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Oye, mi hermano, oiga bien esta figura, esta ilustración. Entonces, este panorama, que los discípulos estaban en la barca en medio del mar. Mar, hermano, es tipo del mundo. El mar siempre tipifica el mundo. Las olas tipifican los problemas. Los vientos tipifican la corriente de este mundo. El mar representa el mundo. Las olas representan problemas, dificultades, enfermedad, todo lo que sea dificultad, enfermedad, todo tipo de problemas. Y la corriente, los vientos representan la corriente de este mundo. Amén. Ahí tú, hermano, figúrate de que así como tú viniste a los caminos del Señor y luego empezamos este peregrinaje, ¿verdad? Entonces, estamos en medio de este mundo. Estamos en medio de este mundo. El Señor Jesucristo dijo, Señor, oro por aquellos que me diste y por aquellos que aún han de creer en mi nombre. Esos somos tú y yo. Oro por ellos, Señor, para que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Amén. Estamos en este mundo. Vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades, hermanos. Porque la corriente de este mundo está arrastrando a muchos. Hello. Entonces así se encontraron los discípulos, hermano. Y al venir la noche, dice, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario. Diga conmigo, el viento era contrario. Hay muchas cosas, hay muchas leyes, amados hermanos. Muchas leyes que están estableciendo y que están dando, que se está yendo contrario a los principios que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha establecido. Ahora esas cosas se están yendo en contra del Hijo de Dios. Y el viento, dice, era contrario. Y cuando el viento es contrario, hermano, se hace difícil avanzar, se hace difícil ir adelante, se cansa uno de tanto remar, de tanto ir adelante. Hermano, la corriente de este mundo termina cansándonos. Por eso Dios te dice, ten ánimo. Amén. No te canses. No te canses. Oh, una de las cosas, hermano, que el Señor Jesucristo aquí me muestra a través de la Escritura y me lo revela. Y es que una de las cosas que me llama mucho la atención a mí, y es que, hermano, dice la Escritura, que ellos, mira lo que dice, gloria a Dios,
y viéndole remar, dice, con gran fatiga. Mira, una de las cosas que hicieron los discípulos del Señor Jesucristo, hermano, ellos los vientos les daban, las olas le daban, los problemas le daban, el viento era contrario, todo iba en su contra, hermano. Pero una de las cosas que me llama la atención, hermano, que ellos no dejaban de remar, ellos remaban, aunque se cansaban, pero remaban uno, remaban otro. Oh, así Dios te dice, hermano, en esta mañana, no te canses de remar, no te canses de seguir adelante, tú sigue perseverando, tú sigue adelante, aunque el mundo esté en contra, aunque la corriente esté en contra, aunque los problemas se levanten, hermano, tú sigue avanzando, aunque estés cansado, hermano, tú sigue avanzando, porque Dios está contigo, Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo, y en algún momento Dios te va a sacar adelante. Amén. Los discípulos dicen que, y el Señor, hay algo que me llama la atención aquí, hermano, y es que el Señor dice que Él estaba observándolos. Santo, Aleluya. santo. Por eso Él ha prometido, hermano, de estar con nosotros. Y necesitamos creerle. Amén. Amén. Aleluya. Y viéndole remar, dice, con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo de ellos andar sobre el mar, pensaron de que era ¿ya? Y viéndole remar, dice el verso 48. O sea, cuando nosotros estamos, Dios va a permitir las pruebas. Amén. Dios va a permitir. Pero Él está observándonos. Acordémonos que la Escritura dice que Él no nos va a dar una prueba a la cual nosotros no podemos soportar. Porque juntamente con esa prueba nos va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Él está observándonos. Él está viéndonos. Él está cuidándonos. Y las pruebas tienen propósito. Amén. Ahora, número uno, entonces, hermano, dos razones por las cuales a nosotros se nos hace difícil es que no viajes sin el capitán de la barca. Los discípulos se fueron solos. Amén. Dios lo permitió con un propósito. Y aquí ellos ya echaban fuera demonios, ya sanaban a los enfermos, hasta Pedro ya caminó sobre el mar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, ahora Dios, no, está bien, usted quédese allá, hermano, nosotros ya podemos. Amén. Sí, porque a veces nos toca a nosotros. Ya prosperamos, ya tenemos, y ahora nosotros, Señor, no te necesito, usted quédese allá nomás, que ya yo puedo con mi vida. ¿Aló? Entonces, y ahí empezamos a remar, empezamos a remar, y empezar las olas nos golpearon, y empezamos ya a atemorizar. Estaban atemorizados, con miedo. Porque no permitimos que nuestro capitán siempre esté en nuestra barca. Amén. El Señor Jesucristo les dio una lección ahí, y nos la da también a nosotros, de que necesitamos al capitán de la barca. Hermano, si aquí en la iglesia, digamos que esta es la barca, y empiezo a uno como pastor a dirigir la iglesia en su fuerza y a su manera, y no permitir el consejo de la palabra de Dios, esta iglesia está destinada a hundirse en las olas y en el mar, en el mundo. Pero aquí, hermano, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el dueño de la iglesia. Amén. Y sobre esta roca, dijo el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor, no es del hombre. La iglesia es de Dios, no del pastor. Hello. Amén. No del apóstol. La iglesia le pertenece a Cristo Jesús. Desde el momento que nosotros nos adueñemos de la iglesia, hermano, entonces esta iglesia se va a hundir.
como Pedro se estaba hundiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, primero, entonces hermano, no viajes sin el capitán. Cuando quieras hacer algún negocio, hermano, mira, mete al capitán en tu negocio. Cuando quieras comprar una casa, hermano, mete al capitán en esa compra. Cuando quieras tomar una decisión de ir de un lugar a otro, mete al capitán ahí en tu carro. Amén. Ponga al capitán, amado, en todo lugar. Razón lo dijo, ¿verdad? Moisés le dijo: he aquí, ya me cansó tu gente y todos son una tropa de quejones, ya no quiero, los voy a destruir, todo eso. A ti te voy a dar gente grande y vas a ir y vas a entrar con ellos. Solamente le dice que vas a ir, pero mi presencia no irá contigo. Y Moisés se paró y le dice: Señor, no. Si tú no estás dentro de este barco se pierde, este barco se hunde, este barco no va a ningún lugar. Si tú no estás dentro de mi casa, esta casa se hunde. Si tú no estás dentro de mi familia se destruye. Si tu presencia no está conmigo, Señor Dios, entonces no me des familia, no me des casa, no me des nada. No me des un propósito. Yo necesito tu presencia, necesito que tú estés conmigo, necesito que estés en mi casa, necesito que estés en mi familia, necesito que estés en mi iglesia, necesito que estés en mi vida. Yo no puedo, las olas me van a hundir, los problemas me van a hundir. Así estaban los discípulos, atemorizados porque se estaban hundiendo, porque el capitán no estaba en la barca. Decide hacer tu vida y los problemas se te vendrán encima porque has sacado al capitán de tu vida. Aleluya. Entonces, amado hermano, dos razones entonces se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque viajamos sin el capitán en la barca. Número dos, ¿por qué entonces se nos hace difícil? Porque en ocasiones Dios permitirá los obstáculos y sufrimiento para probarnos. Puede ser que estés en obediencia, puede ser que pero Dios va a permitir ciertos obstáculos. Amén. Isaías 45. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué rescato esto? Mira lo que dice ahí el versículo, gloria a Dios, el versículo 50. Es que el verso 50 y 51 lo había tomado de Marcos y Mateo no lo tiene, entonces por eso ahí me confundí un poquito. Aquí está. Entonces el verso 51, mira lo que dice: tened ánimo, dice, yo soy. En otra palabra, Dios te dice: hermano, estás en problemas, estás en dificultades, sientes que tu barca se te hunde. Dice: ten ánimo, porque yo soy. Yo soy el que ha permitido ese problema. Yo soy el que ha permitido esa adversidad. Yo soy el que se ha permitido esa tormenta. Amén. Hermano, ¿y cómo que entonces, cómo Dios va a permitir eso? Isaías, capítulo 45, versículos 5 al 7. Mira lo que dice. Isaías 45, del 5 al 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo ¿qué? La adversidad. Pero no te preocupes, hermano, porque cuando la palabra del Señor
también nos dice, eso está en Primera de Pedro, amén, hermano, que es necesario, dice la Escritura, es necesario que aunque por un poco de tiempo seamos probados por Dios, amén, esto tiene un propósito. Dios va a permitir esas pruebas, Dios va a crear esa adversidad, así como el Señor Jesucristo creó la tormenta. Él permitió esa tormenta para ver qué hacían sus discípulos. ¿Verdad? Amén. Él va a crear las tormentas en nuestra vida, Él va a crear las dificultades en nuestra vida, pero Dios tiene un propósito. Y Dios te dice, confía. ¿Hello? Cuando Dios nos está probando, cuando Dios, hermano, está él pasando, no, es porque confía, te dice. Amén. Confía. Ten ánimo, que es lo mismo, la palabra confiar. Ten ánimo. Gloria al Señor. Mira lo que dice primera. ¿Por qué entonces Dios dice? ¿Por qué Dios entonces quiere, Él crea esa adversidad? ¿Por qué Él quiere hacernos sufrir? Ahora, para probar nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7, lo vamos a leer. Primera de Pedro, mira lo que dice. 1, del 6 al 7. Lo tenemos. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Aunque ahora por un poco de tiempo está todo bien, tranquilo, entonces Dios va a permitir ciertas pruebas, pero Él tiene su propósito también en esas pruebas. ¿Para qué es entonces Dios? ¿Para qué Dios entonces Él nos prueba? ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos hace sufrir? Para probarlo. Entonces, ¿y por qué nos prueba entonces? Para purificar nuestros corazones. Deuteronomio 8:3. Para purificar nuestros corazones. Deuteronomio. No es Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 8:3. ¿Qué dice? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sujetó con maná, comida que no conocías tú, y tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de tu boca vivirá el hombre. De la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a leer desde el 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Diga conmigo desierto. Amén. 40 años, hermano, Dios lo llevó. Y Dios lo llevó con un propósito. ¿Y qué dice? En el desierto, ¿para qué dice? Para afligirte. Número 2. Para probarte. Número 3. Para saber lo que había en tu corazón. Amén. Mira, muchas veces nosotros, amados hermanos, antes de Dios derramar la bendición en nuestra vida, Él tiene que purificar nuestro corazón. Y la verdad, o lamentablemente, voy a decirlo así, muchas de las veces, en la mayoría de las veces, para Dios llamar nuestra atención y nosotros hacer un autoanálisis de nosotros,
Dios tiene que permitir ciertas pruebas. Y a veces pruebas difíciles para hacernos reaccionar. Recuerdo en una ocasión, esto me lo contó un hermano en Cristo, allá en Miami. Dice, y esto aconteció en su propia familia. Resulta de que la familia estaba toda peleada, toda disensionada. Unos se peleaban, trataban todo eso y no se hablaban. Y Dios estaba ya, había uno en la familia que estaba yendo a la iglesia y él oraba por la familia, amén. Pero todos estaban peleados, no querían saber de Dios, no querían saber nada y todo era pleitos y peleas. Y en esa familia había uno de los hermanos que tenía una niñita de unos 3 años, 2, 3 años, bella la niña, hermosa, y toda la familia la quería. Era lo único que estaba bien en ellos, de que ella era un ángel, ella, una gracia hermosa, bien cariñosa, o sea, y todo se dejaba querer por todos. Y era lo único que a veces hay como que la familia. Y resulta, amado hermano, de que en una ocasión, en una mañana, los padres estaban apurados, saliendo, y creo que el padre estaba de salida. Entonces la madre estaba allá adentro y sin darse cuenta, la niña, ella salió afuera, ¿verdad? Y cuando el padre, él entonces prende el carro y tenía que salir de retro, no se dio cuenta que su hija estaba atrás del carro. Dice que cuando él nomás sintió fue el boom. Y él dijo, ¿qué pasó? Y sale y la ve a su niña muerta. Él mismo la mató. Hermano, ese hombre quería matarse, quería suicidarse, casi se vuelve loco ese hombre cuando ve a su niña despedazada. Esa niñita dulce, hermosa. Y fue, hermano, fue algo, hasta incluso el hombre no quería saber de nada, no quería saber de Dios, no quería porque no entendía por qué. Hermano, fue tanto el dolor en esa familia, fue tan grande el dolor, que con nada ellos se consolaban. Y lo único que pudieron ellos hallar consuelo fue en Dios. A lo que ya al final acudieron a Dios. Y en ese dolor, amado hermano, antes de eso, en ese dolor entonces se acercó toda la familia a condolerse, todos. Y en ese dolor Dios unificó nuevamente la familia. Ese sacrificio permitió que la familia se uniera, se perdonara, porque había hasta falta de perdón. Y se unieron. Cuando se unieron, buscaron de Dios. Y ahora toda la familia es convertida al Señor. Pero Dios tuvo que permitir una prueba tan fuerte y tan dura para Él poder salvar esa familia. Amén. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es Dios que te está llamando la atención. Amén. Es Dios quien está probando cierta área de tu vida para que nosotros autoanalicemos y cobre aliento nuestro corazón y saber que es Dios que está conmigo. Amén. Así como los discípulos, tal vez ellos estaban en problemas, estaban en dificultad, se iban a ahogar, se iban a hundir, se iban a morir. Pero ellos clamaron a Dios. El Señor Jesucristo vino, entró a su barca y se calmó la tormenta.
Amén. Amado hermano, que esto nos dé una gran lección. Nosotros, voy a acabar porque ya se nos fue el tiempo. Amén. Hay mucho que rescatar aquí en esta enseñanza. Léelo en tu casa, medita en aquello. Pero Dios te dice, amén, tengan ánimo, sigan adelante, sigan perseverando, que yo estoy con ustedes. Amén. Sigan remando, no te preocupes, que yo los estoy observando. Tal vez es una prueba que estoy permitiendo, porque hay algo en tu corazón. Y te llevé al desierto para hacerte sufrir, dice. El sufrimiento nos purifica, hermano. Y para que veas en tu corazón, y para que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Solo voy a terminar de leerlo y concluimos, amado hermano, porque eso está maravilloso. Y te acordarás, dice el verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, aleluya, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Oh, amado hermano, déjame decirte de que en ocasiones, en mi vida personal, hermano, mira, estando acá en los Estados Unidos, había días que no tenía para comer. ¿Y sabes qué hacía, hermano? Y yo, si yo no tengo, pues voy a aprovechar para ayudar. Amén. Y me ponía a leer la palabra, hermano. Me ponía a leer la palabra. Se me iba el hambre, se me iba. Me pasaba 2, 3 días ayunando, hermano. Entonces, y se cumplía, hermano. Y se me acababa el hambre físico. Para que sepas que no solo de pan vive el hombre, amén. Y cuando salía fortalecido, no, entraba triste y después salía fortalecido después de 3 días de ayuno. Amén. Y después de los 3 días de ayuno llegaba, mira hermano, desde hace 3 días estoy llamándolo porque he sentido en mi corazón darle una ofrenda. Ya Dios tenía mi provisión. Pero Dios quería hacerme saber de que no solo de pan vive el hombre, sino de la fortaleza de la palabra de Dios. Anda. Que no solo de pan vive el hombre. Y te afligió y te hizo tener hambre. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra de la boca de Jehová. Vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Imagínate, hermano, 40 años con una sola sandalia. Y nosotros apenas nos dura, creo que una semana. Reconoce a sí mismo en tu corazón oiga ya, aquí está el 5, mira. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Tanto. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. Oiga bien, Dios tiene propósito con la prueba, hermano. Dios quiere bendecirnos, porque Jehová tu Dios te introduce, dice, en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivo, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobres, y comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Aleluya. Que te sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de casa de servidumbre,
que eras un pobre, bueno para nada, mas ahora eres hijo de Dios. Santo. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Diga conmigo, las pruebas tienen propósito. Amén. Y es hacerme bien. No nos quejemos cuando estemos en prueba. Demos gracias a Dios. Amén. Él está probando nuestro corazón. Él está purificando nuestro corazón. Aleluya. Para la postre, dice, hacerte bien. Y digas en tu corazón después, ¿no? Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate, dice, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus hermanos como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. ¿Por cuanto qué? Por cuanto no habéis atendido ¿a qué? A la voz de Jehová tu Dios. Más claro que la horchata. Amén. Hermano, Dios permite la adversidad. El Señor Jesucristo le dijo, yo soy el que permitió esa tormenta. Amén. Con dos propósitos. Con dos propósitos. Amén. Número uno, el propósito era que nunca hagamos algo si Dios no está con nosotros. Amén. Y número dos, para probarnos a nosotros. Dios permite. Así es que cuando estés pasando, hermano, por dificultad, cuando estés pasando por problema, sepas que Dios está contigo. Tome aliento tu corazón y anímate, porque estás a punto de entrar a la tierra prometida. Amén. Dios está a punto de introducirte a la tierra prometida. Por eso, anímate. No te quedes en casa. Ven a la iglesia. Ven a la casa de Dios. Fortalécete en Dios. Allá afuera está duro. El mundo está duro, hermanos. Y lo único que nos va a hacer seguir adelante y perseverando es la palabra de Dios y su presencia. Amén. Toma aliento en tu corazón, hermano. Ponte de pie. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sigue adelante. Sigue adelante. Aunque la corriente esté en tu contra. Aunque muchos te digan, mira, en vano estás perseverando. En vano estás confiando en el Señor. Mira si los del mundo están mejores que tú. Sí, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y reconozco y entiendo que este camino, aunque angosto y difícil, pero está mejor que allá afuera. Está mejor que el ancho. ¿Por qué está mejor? Porque Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor, porque tú estás con nosotros. Señor, porque esta barca te pertenece. Señor, porque esta barca es tuya, oh Dios. Y si tú no vas con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Si tú nos has dado eso, Señor, oh Dios, quédate con nosotros. La palabra dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gracias, Dios. Gracias. Bendigo, Señor, a mis hermanos, oh Dios. Permite que esta palabra sea de bendición, Señor, para sus vidas, oh Dios. Que lejos, Padre Santo, de ellos quejarse por las pruebas, las dificultades, Señor, te den gracia y perseveren, Señor, oh Dios, y tengan ánimo para seguir adelante en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, los bendigo. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermano.